Pepe de las Heras al teléfono. En el estudio, Fran Blanco Argibay, Sergio Camarasa y Salva Cebrián. Digo yo que vamos allá, que hemos tenido al teléfono a Pepe de las Heras, que ve la oreja caliente, que le preguntamos a Pepe sobre la República, que creo que algo sabe de esto. Pepe, de lo que has escuchado, ¿qué nos puedes aportar? Bueno, pues en principio yo corroboro todo lo que han dicho los compañeros contertulios, y lo que puedo decir de la República, pues simplemente que creo que no lo he escuchado, que es pues realmente existió una trama, ¿no?, para expulsar al rey y hacerse con el poder. Todos sabemos, es el Pacto de San Sebastián, donde participaron pues todos los que luego se repartieron el pastel y se apropiaron de la República, y todos sabemos, pues desde de Niceto Alcalá Zamora a Álvaro de Albornoz, a Azaña, Prieto, en fin, todos los que luego hicieron propia la República como algo suyo y que no podía salir de ese entorno de este pacto, ¿no? Luego quisiera decir que la Segunda República, desde luego, las elecciones, ya sabemos que el resultado de, como se ha hablado antes, de las municipales, que no era concluyente para poder hacer un cambio de gobierno, ¿no? Fueron incluso manipuladas, y no solo esas, sino ya las del 36, cuando ya todo degeneró en un bando y en otro. Y hace poco hemos unos historiadores solventes como son Manuel Álvarez y Roberto Villa han demostrado con pruebas que se falsificó esas elecciones del 36, y que hubo ahí, de todo, violencias y para cambiar las actas, pusieron y quitaron lo que quisieron, y todo esto por parte de la izquierda, que así consiguió esa mayoría en el Congreso, que realmente no fue así, ¿no? Y luego siempre se habla de la República como algo idílico y algo maravilloso, pleno de libertades, y todo eso es falso. Eso es lo que debemos aclarar totalmente, de que todo eso es falso, porque durante todo el tiempo de la República, prácticamente durante todo el tiempo, hubo un estado de alarma en el que los incendios, los asaltos, los asesinatos y robos sucedían todos los días, y eran incluso censurados en ese estado idílico, que existía una censura feroz que es totalmente nada democrática, que cuestionaba y revisaba todo lo que podía salir, censuraba lo que no le convenía, sobre todo esto de asesinatos y tal y cual, todo era silenciado y solo se podía hablar de ello en el Congreso, y a través de todo esto que fue sucediendo, y por parte de la intransigencia de ese grupo que se quiso apropiar de la República, pues se llegó a un enfrentamiento y a una polarización de todos los españoles en dos bandos irreconciliables, que sobre todo la izquierda pues siempre llamó al exterminio y a masacrar a la otra parte de España, que realmente no tuvo más remedio que levantarse en armas contra esta gentecilla y gentuza que quiso hacer lo que quería con el gobierno, y está clarísimo que ya el asesinato de Calvo Sotelo fue lo que colmó el vaso, y la paciencia de todos, porque imagínense los oyentes, pues que hoy en día se va y se a casa del opositor, del jefe de la oposición del Congreso, y se le saca de su casa por fuerzas de la autoridad a cargo del gobierno. Imaginemos que a Pedro Sánchez le pegan 2 tiros, sí, exactamente, y se le pegan 2 tiros en la nuca y se arroja su cadáver en la puerta del cementerio. Pues eso, yo creo que el estado idílico y democrático creo que dista mucho de esa visión que nos han querido vender
tipos como Zapatero y con su desmemoria histérica, que lo único que hacen es volver a enfrentar a los españoles y además querer cambiar la historia de una forma que quitan lo que les da la gana y ponen lo que ellos quieren y les conviene, y además pues eso, cambiando la historia y haciéndola, reescribiéndola a su gusto y totalmente con mentiras, falsedades y algo que desde luego no podemos permitir que los españoles tengan una memoria histórica que no es real. Eso es lo que Sergio Camarasa está apostillando, está cabeceando y no porque tenga sueño. Pepe. Pepe, perdona, bueno, solo una cosa al matizar. Efectivamente, el periodo de la República fue un periodo lamentablemente convulso, muy muy convulso, ¿no? Hubo violencia, hubo abusos, ¿no? Pero no hay que olvidar los 40 años, 50 años anteriores de monarquía. Se han hecho recuentos y yo, en fin, hablo de los recuentos que han hecho algunos expertos y, bueno, insisten en que en la monarquía, solo en el año 1917, hubo más huelgas, que además eran ilegales, que en toda la República. Es decir, que en la monarquía hubo gravísimos desórdenes públicos que se reprimieron por la fuerza y además, finalmente, con una dictadura. Es decir, que no era un contexto de la época, es decir... Pero, Sergio, yo creo que eso avala un poco lo que está diciendo Pepe. Y eso es además producido generalmente por elementos anarquistas, claro. Que era lo que... Es que, Pepe, has entrado ahí con una tromba y has empezado... porque estamos ahí contando despacito las etapas de la República. Bueno, yo quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que estabas contando. Pero una manera, por ejemplo, ahora que habláis de temas anarquistas, una manera como reprimió la República una revuelta anarquista fue el suceso que mencionaba antes, el de Casas Viejas. Sí. Uh-huh. Yo no sé si Salvador quiere un poco comentar cómo fue aquello, pero vamos, a tiro limpio, guardias de asalto y guardias civiles, uh-huh. Tanto los dos. En fin, una huelga de sindicato de ferroviarios que se extendió por diferentes puntos de España, en Barcelona, en Valencia, en fin, bueno, hubo bastantes muertos en diferentes puntos de España. En esta localidad gaditana de Casas Viejas, bueno, ahí se organizó, pero una parda, por decirlo de una manera suave. No, más que nada aquí fue, sobre todo la actuación, y eso ahí fue el responsable Azaña, el responsable. Tiros a la barriga, fue lo que le comentó, o sea, le ordenó al capitán que luego fue juzgado, ¿no? Sí. Porque claro, ya desde el día 8 de enero que se produjo esta sublevación anarquista, que tocó aquí en Madrid, por ejemplo en Carabanchel, en Cuatro Vientos, en el Cuartel de la Montaña, pero después se extendió a Barcelona y a muchas poblaciones de España. En Valencia también. Sí, Zaragoza, Cuenca, Málaga, Sevilla, Oviedo, Gijón. Se extendió la movilización, pero fue paralizada el día 10. Sin embargo, el día 11 continúa todavía en Casas Viejas. Y en Casas Viejas, ante la posible pérdida de imagen pública por parte del presidente del gobierno, del señor Azaña, decidió, claro, él no sabía que iba a salir de forma pública y notoria cuáles fueron sus órdenes de tirar a la barriga, se produjo. Nos podríamos imaginar qué es lo que hubiese sucedido si esta orden lo hubiese dado Lerroux. Lo estaba yo pensando. Allí los anarquistas hicieron un asalto a un cuartel de la Guardia Civil. Y murieron dos guardias civiles. Dos guardias. Llegó una columna al día siguiente. Llegó creo que por la noche. Sí. Allí se atrincheró un tal Seis Dedos. Un dirigente de tal. Con su familia. Bueno, ahí se organizó la mundial, con un resultado de 19 muertos, 2 mujeres muertas, un niño, varios guardias. Llegaron hasta incendiar su casa y varios murieron carbonizados, Pues y eso fue hecho por el hueco famoso del FBI americano, pues ¿sí? Para hacernos una idea. Pero estaba hecho por el gobierno de izquierda republicana. Exacto, es que eso hay que... Sí, lo de Casas Viejas no se andaban con chiquitas, vamos, a la hora de reprimir
algo que fuera contra la República. Bueno, es que hay que decir que los enemigos de la República, como decía hace un rato, los enemigos de la República eran también pues algunas izquierdas que no aceptaban el orden republicano. Los anarquistas en concreto, en alguna ocasión, en varias ocasiones, a menudo, frecuentemente incluso, desconocían el orden legal republicano y se les reprimió. En este caso ha pasado la historia como un gran error del gobierno de Madrid, dando las órdenes del asalto, un asalto ante la contumaz resistencia. La dio la culpa. Al gobierno de Azaña. No, al gobierno de Madrid me refiero al gobierno de Madrid, al gobierno de la República, ¿no? Y bueno, ha pasado la historia como eso. Yo antes también quería decir, también hay que tener en cuenta una cosa: el contexto internacional era terrorífico. El contexto internacional era de la crisis de Nueva York del 29, el crack del 29, se traslada a Europa 2 o 3 años después. Y nos pilla a los españoles en la situación económica en la que estaba España, la España que salía de la monarquía, nos pilla en pleno proceso constituyente y se suspenden los planes de reforma agraria porque no hay fondos, se suspenden porque era todo esto. La República finalmente reconoce la expropiación de algunas tierras, que yo creo saludable, algunas tierras que estaban desaprovechadas, había que ponerlas en producción y además hacer una reforma agraria, sobre todo en el centro y el sur de España, que había una situación de desequilibrio total en cuanto a la propiedad. Y después de fuertes debates se reconoce el derecho a expropiar con indemnización, porque hubo republicanos que insistieron en que la expropiación se hiciera por interés general, nacional, sin indemnización. Y finalmente la República accede a hacer esos temas. Pero también en la política de educación, que era muy ambiciosa, era el plan de educación más ambicioso de la historia de España, también quedó corto de financiación debido a ese contexto de situación internacional. Y hubo disturbios no solo en España, también los hubo en la Francia republicana y también los hubo en Alemania, gravísimos, y los hubo en toda la Europa occidental. En fin, ese era el contexto, ¿no? El gobierno republicano pues navegaba entre la instauración de ese nuevo orden, los problemas presupuestarios y de crisis económica internacional y el cabreo monumental que había en España entre unas partes y otras, ¿no? Bueno, estamos en el año 33, digamos en el Ecuador casi de la Segunda República, una crisis de gobierno tremenda por estos sucesos que hemos descrito en Casas Viejas, y se convocan elecciones. Y los resultados, pues aunque parezca mentira para muchos, que muchos piensan que la Segunda República es triunfos de la izquierda. Si entras en Wikipedia, donde entra cualquiera, así te lo van a decir. Para nada, porque los resultados son 5 millones de votos. Estamos hablando de noviembre del 33 a favor de partidos de derecha, de centro derecha, y 3 millones para la izquierda. Gana la CEDA, José María Gil Robles, con 115 diputados. Atención a estos datos, CEDA, 115 diputados. El centro del RUS, el PRR, 102, y el Partido Socialista tiene tan solo 59. El Partido Comunista, tanto que se habla del Partido Comunista, tiene tan solo un diputado. El resto se reparte partidos más bien de derechas, agrarios, carlistas. Y el sistema electoral era proporcional. Y aquí ya están votando las mujeres. Entonces era un hombre un voto. Yo creo que también lo que hay que comentar aquí, que antes no hemos saltado, son dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, la gran desorientación que se produce en el año 31 con el abandono de la monarquía, porque aparece una derecha muy seccionada. Por un lado, eso que quede bien claro. Sí, aparecen los monárquicos, que no asumen la república, y son muchos. Existen unos republicanos que son, pues los que hemos dicho anteriormente, del presidente y de don Miguel Maura, que es esa derecha de antiguos ministros que se ha convertido al republicanismo. Están también lo que sería más o menos la democracia cristiana, que luego será la CEDA, que se está produciendo en formación. Aparecen grupos monárquicos con Unión Monárquica, que es la continuación del partido político que se creó en la época de Primo de Rivera, y aparecen los tradicionalistas. Entonces, ante esa situación, quien gana de sobra es el Partido Socialista, que está bien armado y bien estructurado. Y hace, sobre todo, una constitución que es una constitución parcial. Es decir, que únicamente la hace en relación a lo que es su pensamiento político, dirigida por el catedrático penalista Jiménez de Azúa,
y es el que hace el auténtico dibujo de lo que va a ser la República. Te vas a encontrar con una población en la que mayoritariamente puede ser española y católica, y lo que ha hecho es legislar una constitución que va en contra de eso. Entonces, esa situación de enfrentamiento se produce, y esa crisis se produce, como estamos diciendo ahora mismo, en las elecciones del año 36, que lleva que al partido más votado, el presidente de la República no le convoca para formar gobierno. Alcalá Zamora, en vez de encargar a Gil Robles, que era el que tenía que haber formado gobierno, el que había sacado más diputados, por alguna razón, por miedo al Partido Socialista, a las izquierdas radicales, encarga a Lerroux. Para nuestros oyentes, extrapolemos eso a hoy. ¿Qué habría pasado hace unos meses antes de entrar Mariano? Pues que el nuevo monarca que tenemos, no es el presidente de la República, Felipe VI, hubiese hecho que formara gobierno pues el candidato de Ciudadanos, en lugar del señor Rajoy. Bueno, se le pasaría por la cabeza casi seguro. Con una diferencia, las cosas como son. El presidente de la República, en una república como la española, tenía la competencia de proponer presidente del gobierno, y en una monarquía como la española del año 78, también el rey tiene derecho a proponer a quien él considere oportuno como presidente del gobierno. No hace falta ni siquiera que se haya presentado a las elecciones. A partir de ahí, si obtiene apoyos parlamentarios, formará gobierno, y si no los obtiene, pues no lo hará. Bueno, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se supone, ¿no? Lo que está escrito, sí, exacto. Lo que pasa es que lo que está escrito ya no hace falta suponerlo, y lo otro da mucho de sí. Entonces, en este caso, el presidente de la República tenía la competencia de hacerlo así lo hizo y obtuvo éxito porque formó gobierno. De todas maneras, sí, la República cometió errores y están reconocidos por los republicanos radicales, es decir, se cometieron errores de una excesiva escoración hacia la izquierda en muchas cuestiones. No, y es que nunca reconocieron la victoria de la derecha o del centro derecha, claro, eso es uno de los considerando que iba en contra del sistema y de la Constitución. Sí, Pepe. Sí, ese es uno de los grandes problemas. Y el que nunca cuando ganó la derecha en el 33, ellos no reconocieron esa victoria. ¿Por qué? Porque la República era suya, era como algo propio, no podía estar gestionada por otros que no fueran ellos. Bueno, perdón que te interrumpa. Y a partir de ahí, perdón un momento, y a partir de ahí se fueron formando y almacenando armas para el asalto en el 34. Bueno, yo perdona que te diga una cosa que me parece importante. La República no se opuso a la victoria de las derechas, porque según la ley republicana se convocan elecciones y gobierna quien las gana, con todas las triquiñuelas parlamentarias que sean legales y que procedan. Sí, pero yo me refiero a la República. Los que se desvincularon del orden legal republicano fueron, desgraciadamente, el Partido Socialista. Y otras organizaciones antes del Pacto de San Sebastián. Bueno, son los mismos. Bueno, pero se desvinculan, pues. Y partidos nacionalistas también, como el PNV, que debería haber apoyado por afinidad ideológica a la CEDA, Partido Católico, pero no lo hizo. Bueno, hay que ver intereses que todos dentro de la afinidad ideológica, el odio a España les pudo más. Ahí cada uno tiene suyo. Yo no creo que la Constitución de España como una república implique odio a España, y yo en mi opinión incluso puede implicar lo contrario, un amor supremo. Yo he apuntillado de Fran porque creo que el PNV dentro de sus genes es el odio a España. Vale, de acuerdo. Mira, yo no tengo nada de monárquico, soy más bien republicano, y las dos repúblicas han sido un desastre. Mira, y han ido en contra de unidad de España. Bueno, es importante que a los oyentes hay que también formarlos. Pero la República, perdona, pero la República naturalmente no iba contra España, todo lo contrario. Cuando realmente se declara la República, fue bienvenida por la mayoría de todos. Sí, había mucha ilusión, la gente. Ahí está, esperaban una revolución, una industrialización de España y un cambio en esa gran diferencia de riqueza que había en el campo, en esa miseria absoluta en la que vivían millones de españoles, y esperaban eso, que fuera algo de bien común para todos, pero eso no fue así, por eso, porque se lo repartieron los que habían estado en ese pacto. Y tenía que puntualizar también que la actuación de Niceto Alcalá Zamora realmente es desastrosa, y fue uno de los culpables que la República se fuera al garete. Ese fue uno de los principales, incluso él luego en sus memorias lo reconoce así. Bueno, la mayoría de los pensadores, Ortega y Gasset, es famoso la frase cuando esto no es.
No es eso. Claro. El desastre que fue uno tras otro, encadenado por unos, por otros. También me gustaría que dijerais a los oyentes por qué no hay el que nos escuche ¿por qué cuando hablamos de republicanos hablamos de gente de izquierdas? Nadie identifica en España uno puede ser republicano de izquierdas o de derechas. Eso es un detalle siempre a tener en cuenta, que por ejemplo, cuando se produce el alzamiento ya en el 36, que se inicia la guerra, la mayoría del bando alzado son republicanos, y en un principio hasta incluso llevan la bandera republicana. Bueno, y eso es algo que siempre, sobre todo en las conferencias que doy sobre el libro y sobre la vida de José Antonio y todo eso, trato siempre de matizar. Que no es la República, sino el Frente Popular. Yo siempre hablo del Frente Popular y no de la República, porque había muchos que eran republicanos en un bando y en otro. Ahí, Pepe, tienes mucho razón. Antonio, que creo que fue el que habló de que el modelo de Estado al que aspiraba era una república, ¿no? Sí, efectivamente. Pero aquí lo que dice Pepe, que dice muy bien, se optó por el cambio de bandera republicana a la monárquica, que era la tradicional en España, por dos cuestiones. Una, para diferenciar los bandos por la bandera, y sobre todo la segunda por la presión tan grande de los tercios carlistas, que ellos consideraban a la República como no española, entonces no admitían esa bandera. Y en ese momento los voluntarios carlistas que había en toda España, y sobre todo en Navarra, eran un porcentaje muy importante de lo que era el Ejército Nacional. Presionaron mucho a Mola en ese sentido. Exacto. En cuanto a la y Mola, que era republicano, lo admitió. Ahí está. En cuanto a la identificación de la ideología republicana con la izquierda, en España yo creo que tiene dos motivos. El primero... Y también, perdón que te interrumpa, tenemos que recordar que el color morado de la bandera es de la Segunda República, no de la primera, porque la primera también era bicolor. Es únicamente de la Segunda República. El primer motivo es que la República, como dicen los republicanos radicales, la República, en el concepto latino de República, implica el acceso a los derechos de bien vivir de toda la población. Es decir, por el mero hecho de ser nacional, de pertenecer a la nación, todas las personas tienen unos derechos básicos indiscutibles e inalienables. Eso es incompatible con un concepto bastante tradicional de la derecha española, la derecha más tradicional y más conservadora, que es clasista, y entonces para ellos hay parte de la población que no tiene esos derechos, y por lo tanto ese acceso a derechos básicos de bien vivir se ha conocido en alguna ocasión como socialismo de Estado. Eso por una parte. Y por otra parte, las derechas republicanas han sido tradicionalmente de repúblicas más clásicas y no de un carácter tan latino, en el sentido que son repúblicas muy liberales, que reconocen los derechos de propiedad y reconocen los derechos de libertad, pero no reconocen los derechos de bienestar. Sí. Y por lo tanto, la ideología republicana ha sido la de carácter latino, como la española y la francesa y algunas latinoamericanas, han sido tradicionalmente consideradas de izquierdas. Por eso es básicamente. Pero el modelo de Estado republicano no tiene por qué ser de izquierdas. Si nos importa, en este Senado que yo presido, vámonos a la publi y a la vuelta lo cuentas todo. ¿Necesita ayuda con la limpieza del hogar o con la preparación de los menús diarios? En San Camilo Ayuda a Domicilio somos expertos en cuidar de usted y de su hogar. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911-697-999. 911-697-999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano. ¿Has escrito un libro y te gustaría publicarlo? Editorial Círculo Rojo es tu solución. Somos la empresa líder en autoedición de libros. Haz realidad tu sueño. Nuestra garantía es la experiencia de haber publicado más de 7.000 libros distintos de casi 5.000 escritores de toda España. Maquetación, diseño de cubiertas, trámites legales, distribución. Llama ya al 91 082 0048 o visita nuestra web www.editorialcirculorrojo.com. Deja tu libro en manos de especialistas. Cada día más, reducir los costes de nuestra factura de luz y gas natural se convierte en una auténtica necesidad. Ahora puedes hacerlo gracias a Carvisa Energía. Cámbiate a Carvisa Energía y ahorra en tu factura de la luz o gas natural. Lo podrás hacer de forma absolutamente gratuita, con una simple llamada telefónica.
No te vas a arrepentir. Además, en Carvisa no hay permanencia. Serás nuestro cliente mientras tú quieras. Ahorra dinero en tus facturas de luz o gas natural. Hasta un 15%. Llamando a Carvisa Energía. 900-130-376 o entrando en carvisaenergia.com. Si necesitas gasóleo de calefacción o gasóleo agrícola, tu empresa suministradora ha de ser FG Suministros. Llamando a FG Suministros, llamas al suministrador con el mejor precio del mercado. No te cobran el transporte y además, si tu pedido no es inferior a 400 litros, FG Suministros tiene para ti un magnífico regalo. Coge el teléfono ahora mismo y llama a FG Suministros al 918 500 039 y haz tu pedido. ¡Guiones y banderines! ¡Rindan honores a nuestros muertos! ¿Y por qué hemos puesto el himno de la Legión, Pedro? Porque se nos va a la mínima. Nos han dado 2 discos y digo, ¿y chico con este? A la mínima. Bueno, teníamos a los Judas, lo que pasa es que yo no lo he visto. Siempre al final, a la mínima ocasión que tenemos, cascamos el himno de la Legión. No sé y por cierto, no somos ningún legendario, que tiene cojones, ¿eh? Ya. Yo tengo la mil en el aire, por cierto. Vamos a ver. Estamos hablando de la República, el bienio llamado negro, que es llamado así, cuando se supone que están gobernando el centro derecha. El Partido Socialista está al margen de este gobierno y empieza a organizarse. ¿Y qué es lo que organiza? Pues un golpe de Estado, así, con todas las cada 100 años más o menos el PSOE prepara un golpe de Estado. Y además pero con todas las de la ley, y lo organiza en Asturias en el año 34. Además hay por ahí una especie de órdenes de panfletos que se entregaban a los delegados, unas famosas instrucciones de 73 puntos que daban a todos los elementos revolucionarios, formando juntas locales de 3 personas con órdenes no escritas, todo muy secreto, organizando guerrillas para hacerse con el control de todo, de cuarteles, de armas, grupos de acción. Y todo eso se organiza en toda España, no solo en Asturias. Lo que pasa es que en Asturias España, es donde arraiga y donde ese movimiento revolucionario contra de la República es donde tiene mayor, con los mineros, tiene mayor empuje, con los mineros y la dinamita que tenían allí y tal y cual, llegan a volar, era donde más armas habían acumulado, pero en Asturias y en Cataluña también fragua y en otros muchos puntos de España. Lo que pasa es que en otros puntos la rebelión es mínima y es fácilmente atajable. Bueno, fácilmente. En Oviedo llegan a volar con dinamita, como tú decías, Pepe, la media catedral, la Cámara Santa. ¿Qué tiene el PSOE con la dinamita, los asturianos, los SBS? Sí. Con todos los documentos que había allí, con todos los libros. Por eso poníamos el himno de la Legión, porque no les queda otra al gobierno de la República que mandar a Francisco Franco con una bandera de la Legión a sofocar. Irregulares también, sí. Bueno, pues cerca de 1 millar de muertos. Una de las mejores infanterías del mundo. Los regulares.
Antes he dicho que aquí no había ningún... Bueno, yo quería decir una cosa y os dejo con el tema de la Revolución de Octubre, pero bueno, fue una época convulsa en la que hubo deslealtad hacia el orden republicano, hubo deslealtad por parte de la izquierda, es evidente, pero también hubo deslealtad por parte de la derecha porque hubo un golpe de Estado por parte de un militar en el año 32, un militar que se alzó en Sanjurjo. Es decir, que no fue posible la paz, desgraciadamente para España. Probablemente sí. No, lo que pasa es que no se puede poner en comparación la Sanjurjada ni con los actos del Alto Llobregat, ni con la Revolución de Octubre del 34, ni con ningún otro. Es decir, fue una sonada militar en la que hubo muy pocos muertos, que rápidamente desapareció, y lo que hizo fue hacer desaparecer cualquier posible reacción militar ante la República. Porque lo que se ha producido en el 36 es una reacción frente al Frente Popular, que es muy distinto, y incluso militares, como el general Francisco Franco, que era monárquico y se había presentado como candidato de la CEDA, hasta el último minuto no se sube al alzamiento nacional, y lo hace como consecuencia, que ya lo contaremos en un momento, del asesinato de Calvo Sotelo. Bueno, pero antes de... Bueno, el taimado nadie podría descifrar tan fácilmente las intenciones al 18 de julio, Franco, que es cuando termina, hay que ser unos meses antes, a febrero del año 36, cuando triunfa el Frente Popular. Todo el mundo piensa que en aquel año, cuando se convocan elecciones, ganan los partidos de izquierdas, pero resulta que gracias a la investigación, al trabajo laborioso y muy difícil de dos escritores, se ha demostrado que ese triunfo en las elecciones de los partidos de izquierdas no fue tal. Y Salvador y Pepe seguro que quieren contarnos ¿por qué? Pepe. Bueno, pues antes he comentado algo, estos historiadores solventes que son, creo recordar, Manuel Álvarez y Roberto Vila, ¿no? Sí. Que son profesores de universidad o algo así, tengo entendido también. Pues han demostrado que lo que ya sabíamos desde hace muchísimos años y lo que se viene viendo en la historiografía de cualquier historiador también solvente o de mediana categoría, que fue fraudulento, las elecciones del 36. Hubo una violencia y un acoso y en todas las votaciones y manipularon los resultados, de forma que estos historiadores han demostrado que las elecciones del 36 realmente fueron ganadas por la derecha y la izquierda se adjudicó más de 50 escaños, creo recordar. Que no les pertenecían, y tachando con actas manipuladas, raspadas, eso y eso ahora se ha demostrado con pruebas, lo que ya se sabía desde hace mucho tiempo, porque otra cosa que hay que decir es que el gobierno que salió de esas elecciones jamás publicó los resultados. No, y sobre todo, por ejemplo, que durante 40 años de franquismo no hay una investigación universitaria que se haya puesto a analizar esos resultados, lo cual es tremendo. Aquí lo que quería hacer referencia también es a tu obra, tu novela, y a tu guión cinematográfico sobre José Antonio, que él ya lo prevé desde el año 35. Él está muy temeroso, como consecuencia de la revolución del 34, que al final hay 3 o 4 fusilamientos, poco más. Había muchas penas de muertes que todas al final salen, y elementos tan importantes que están vinculados en los sucesos del 34, del octubre del 34, son Largo Caballero, que es hecho preso y al final es absuelto, a pesar de lo que ha sucedido. Indalecio Prieto huye del país. Nos encontramos con Companys, que es el que establece la sublevación en Cataluña y declara el Estado libre catalán asociado a la República Catalana, que también va a la cárcel. Pero al final no hay por parte de esa centro derecha o esa derecha ningún tipo de auténtica defensa de la República y hacer frente a quienes han sido los golpistas. Y esto lo que provoca es que esas milicias que se estaban preparando en el año 33 y 34 como consecuencia de la victoria del centro derecho se siguen manteniendo. Y ahí José Antonio, y viene muy bien en tu libro, establece cuál es su gran preocupación, porque ve que se están preparando para hacer esto. ¿Y qué es lo que hacen? Pues de repente van a colegios electorales, a poblaciones rústicas, donde al final arrancan las actas y las cambian, que es una cosa tremenda. Pero sobre todo lo que he dicho al principio, parece mentira que hayan tenido que pasar tantos años para que desde el punto de vista académico se haya hecho un estudio universitario sobre los sucesos
de este resultado electoral. Entonces, el 11 de marzo, más o menos, dentro de 70 y tantos años, ¿se va a esclarecer? Pues veremos, a ver. Igual hay que esperar. Hoy en día con la informática se cambia todo muy fácil. Bueno, pues gana el Frente Popular y se forma una amalgama de partidos republicanos, socialistas, nacionalistas, el llamado PUM, que fíjate cómo termina. Y anarquistas que se les llama a votar, que se unen por y que primera participan vez. por primera vez. Ahí está. Comunistas y claro, termina como termina. Las primeras medidas son amnistiar a gente que había participado en la insurrección de Asturias, de otros sitios. ¿Y qué más? ¿Y qué diferencia hay entre esa situación política a la que ha habido la que hay en España? Hay una lo que pasa que es que atomización de izquierdas. En aquel momento quien dirige ese Frente Popular, aunque tiene minoría, es la izquierda republicana de Azaña, que ya no solamente llega a ser presidente de gobierno, sino que al final, por una serie de cuestiones que sí que comentaremos ahora, se produce el cambio de la presidencia de la República y él la dirige. En este sentido, tendríamos que decir dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, la calle es tomada por el Frente Popular. ¿Y el Frente Popular qué es? Sobre todo las juventudes unificadas, socialistas, que forman parte de las juventudes del Partido Socialista, que iban con camisa azul clarita, en plan paramilitar, y los comunistas. Esta gente se llega a establecer en las ciudades como Madrid, como Barcelona, como una policía adjunta a la Guardia de Asalto, y van deteniendo todo tipo de ciudadanos sospechosos de ser católico, o ser subburgués, o ser cualquier otra cosa que no sea afecto al Frente Popular. ¿Las SS españolas eran estas? Efectivamente. Sí, por llevar sombreros. En este periodo de tiempo, en el libro de Cristóbal, que os comentaba, de cada 4 cayeron 3, llegan a asesinar a 64 personas vinculadas a la Falange simplemente por las calles, esperándolos en sus casas, ayudados de policías, de autoridades municipales, entre ellos, y hablaremos luego más, como la propia Guardia de Asalto va y asesinan al presidente de la oposición, que es Calvo Sotelo. El acabose, antes hubo también los elementos había gente de la Falange que tampoco se estaban quietos precisamente. Fíjate, la Falange son del 16 de febrero. Sí. Lo que hace la Falange es, ante uno de estos actos que habíamos comentado, en el que iba por la calle pues un estudiante falangista y un carlista, es detenido por unos estudiantes del Frente Popular que habían sido acusados por Jiménez de Asúa como militantes falangistas, y son asesinados a la calle Alberto Aguilera de un tiro en la nuca. En ese momento, la Falange lo que dicen es: el delator ha sido el catedrático Jiménez de Asúa, y buscan un atentado contra Jiménez de Asúa, que en ese momento era la máxima personalidad jurídica en la República, y ahí se legaliza la organización. Y toda la organización va a la cárcel. Y también con el capitán de la Guardia de Asalto, el teniente Castillo, me parece, que fue un poco, digamos, previo al asesinato de... Sí, 2 días antes, que era el jefe de las milicias socialistas, era el responsable de esa policía paralela que iba por la calle asesinando gente. Y que había matado a varias personas también en 2 o 3 manifestaciones, había disparado contra... Había ordenado disparar... Claro. Y él mismo había disparado también y había matado directamente a gente, a católicos. Sí. Bueno, no era un santo. Este contexto, en un momento dado, a mí me gustaría decir, en fin, el hablar siempre de casos concretos o de pensar que solo una parte del arco político, que ya no parlamentario, es culpable de la situación, pues podría conducir a una interpretación excesivamente quizá errónea incluso, ¿no? No, pero mira, en este caso, por ejemplo, yo desde mi punto de estudio y de José Antonio y de Falange, por ejemplo, José Antonio, murieron hasta 14 falangistas antes de que José Antonio decidiera tomar cualquier represalia, incluso en los primeros caídos. Él prohibió cualquier tipo de represalia porque pensaba que eso llevaría a una espiral de violencia que provocaría una guerra civil. Sí, no, pero luego ya ¿qué hacen? Se dejan matar y lo llaman funeraria española, como se reía la derecha de Falange. Eso es directamente un enfrentamiento con José Antonio Ansaldo. Bueno, vamos a ver, yo lo discuto. Que tomar cartas en el asunto, ¿no? Yo no discuto que defenderse. No discuto que José Antonio era un hombre con talento político y que era un hombre con un espíritu más constructivo del que quizá ha pasado a la historia, ¿no? Pero insisto, según recuentos que existen, entre la victoria del Frente Popular
y la guerra, el lanzamiento o la rebelión militar de julio del mismo año 36, hay recuentos que indican que la mayoría de los desórdenes fueron protagonizados por elementos de las propias fuerzas del orden, de la Falange, según los recuentos, y de los elementos de ultraderecha que estaban financiados principalmente por Mussolini y secundariamente por Hitler. Se habla de que elementos, partes... Historiografía marxista. Partes que no afirmen ni que demuestren partes, partes de la derecha extraparlamentaria había renunciado a la política republicana y al orden republicano como había hecho parte de la izquierda. Sí, pero en el caso, mira, años antes, y habían establecido ya contacto con esos fascismos europeos. Es decir, el clima de calentamiento político, de incomprensión política y de falta de capacidad de impulsar un régimen democrático que consiguiera la modernización, pues nos llevó a una guerra civil. Sí, y todavía los españoles, da la sensación en algunas ocasiones, aunque no me gustaría hablar de la situación actual en España, que todavía pues requieren reformas en profundidad. Sí, pero mira, en el caso, vuelvo a repetir, en el caso de Falange, por ejemplo, que es lo que más he estudiado, te puedo decir, imagínate, o sea, hay que ponerse siempre al compás de lo que ocurre y en la situación, ¿no? Imagínate un partido, o un movimiento como era Falange, que de repente es prohibido, es perseguido, es encarcelado, toda la cúpula política del partido es encarcelada y acusada injustamente, con diferentes tramas que provocan que no puedan ni salir, y en toda España los jefes provinciales son encarcelados injustamente, sin ninguna, solo por pertenecer a un partido, sin procesos, pues, sin juicios, claro, sin procesos ni juicios ni prueba ninguna contra ellos, sino simplemente por ser fascistas, entrecomillados, pues tú date cuenta, ¿qué pueden hacer esos hombres? Oye, pues lo único que puedes hacer es rebelarte. Es que no te queda otra. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejarte matar? Es que hay que ponerse en esa situación. Pero Pepe, lo que comentaba, es decir, la historiografía hace esas afirmaciones, pero luego es incapaz de probarlo. Es decir, sin embargo, sí existen 63 personas que desde el 16 de febrero hasta el 17 de julio han sido asesinadas siendo falangistas. Mientras que no se puede probar lo contrario, ¿cuántas personas? Es decir, la Falange no llegó a matar a más de 15 personas en ese periodo de tiempo. Claro, ¿y cuántos estaban en la cárcel? O sea, luego dicen, no, José Antonio tal, no sé qué, pero bueno, José Antonio fue perseguido, estaba en prisión, a José Antonio lo atentaron en 3 ocasiones. Sí. Con bomba, con pistolas y con una encerrona que atentaron contra un vecino suyo, confundiéndolo a él. A un médico, sí señor, exacto, que llevaba su mismo coche. Un coche parecido, vamos, era un Ford. Pero es que es lo que digo, que es que hay que poner en situación de gente perseguida, y que se tiene que esconder, que van a su casa a buscarla, pues ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es que no te queda otra que declararte en rebeldía y hacer lo que sea, porque vienen a matarte. No, y sobre todo el componente de la milicia en aquellos momentos, que podía ser falangista de la primera línea, eran gentes que eran estudiantes, que tenían su domicilio, tenían su puesto de trabajo y su casa, mientras que los del Partido Socialista, eran gente liberada. Pero yo creo que además de estos dos enfrentamientos entre falangistas, que era un partido que tenía poquísima representación, prácticamente eran muy poquitos. No, pero eso mira, te matizo una cosa que también digo. La representación de Falange en las elecciones del 36 no llegó a 50.000 votos, pero es que la inmensa mayoría de los falangistas, de los afiliados a Falange o de los simpatizantes, eran menores de 23 años. Y 23 años era la edad para poder votar, Sí, pero yo creo que ese número de votos que sacó en el 36 no es relevante con la propia fuerza realmente que tenía entre la juventud, que eran los que seguían a José Antonio y a Falange, Sí, pero yo donde quiero ir es que el gran enemigo de la República fue ese Frente Popular. Que el enemigo viene por la izquierda y no por la derecha, que las peores puñaladas se las dieron entre ellos, entre nacionalistas. Hay que recordar, así perdieron la guerra después. El último discurso
de Calvo Sotelo, que fue cuando la amenazó de muerte la propia Dolores Ibárruri La pasionaria. en el Congreso, cuando hizo una enumeración de los atentados que había habido a la prensa que era de derechas, a la sede de los partidos políticos, a las iglesias, a los conventos, a todo tipo de organizaciones que eran de derechas por parte de la izquierda, mientras que la derecha no reaccionaba. Dolores Ibárruri, la pasionaria, no sé si fue 2 días tan solo antes del asesinato de Calvo Sotelo, le llegó a decir en sede parlamentaria, le señaló y le dijo, es probablemente la última vez que usted No, hable. improbable. Es la última vez que usted hablará en este Parlamento. En este Parlamento. Y 2 días después fue asesinado por tropas, por la Policía Nacional, vamos. Esa misma noche... Prieto, ¿eh? Sí, exacto. Pero es que esa misma noche fueron a por 2 personas más, que supuestamente podían ser quienes podían ser los dirigentes. Fernando Primo de Rivera, el hermano José Antonio, porque José Antonio estaba en la cárcel, y a Gil Robles. Y Gil Robles fue suficientemente hábil como para poderse escapar. Es decir, iban a descabezar a toda la plana de la derecha. Entonces, claro, eso en la derecha jamás se produjo respecto de la izquierda. Entonces, lo que hay que ver es la barbaridad que fue el Frente Popular, que era completamente marxista-leninista y que estaba en la dialéctica de la violencia total para llevar a cabo una situación de crisis y llegar, pues eso, a establecer una dictadura soviética. Y si es que además lo dijo las elecciones del 36 el propio Largo Caballero: o ganamos o ahora la guerra. Sí. Claro, y esos mismos asesinos que fueron a buscar a Calvo Sotelo y a Fernando y a Gil Robles, luego los protegió el gobierno, y el mismísimo Indalecio Prieto fue el que los ocultó hasta que la cosa se calmara, y eso fue ordenado directamente desde el gobierno, cosa que eso pues no se hizo por parte de la derecha jamás, vamos. Bueno, a Dolores Ibárruri, os recuerdo las concentraciones el día de su muerte, ¿eh? En Madrid, por lo menos. Ya, todavía hay muchas calles en Madrid que llevan su nombre, bueno, en Madrid y en muchos lugares de España que llevan su nombre. En fin, el español y la memoria... Por ello, de memory... No nos pagan, pero de memory. Siempre es partidaria de la memoria histórica y no de la historia de verdad. Claro. Bueno, porque al final la gente lo que le mola o lo que se traga es lo que le cuentan, ¿no? Efectivamente, porque solamente hay un foco hoy en día en los medios de comunicación y en la universidad y en todas partes para establecer una representación de lo que fueron aquellos hechos, y evidentemente es total y absolutamente sectaria. Claro, yo entiendo que un coreano del norte, que le dicen que la imprenta la inventó un coreano, y así como casi todos los inventos conocidos, entiendo que si tú pues siempre vendes la imagen de que la izquierda o la izquierda radical, o el Frente Popular ha sido la panacea en España y lo mejor del mundo, pues si no tienes otra información... Yo creo que a lo largo de esta hora y media sí hemos remarcado cómo lo mal que empezó la República. Empezó con unas elecciones que ni siquiera ganó. Y luego, bueno, fue una serie de calamidades y de errores, de no hacerse con el gobierno que desembocaron en lo que todos conocemos el 18 de julio, como el ejército tuvo que tomar cartas en el asunto. Una pequeña parte del ejército, una pequeña parte del ejército. Pero el ejército está siempre donde le conviene, por lo que yo veo. Cuando sí en un lado, sí en otro, ¿o cómo es esto? Quiero decir, tú me estás diciendo de que el ejército en este caso tenemos una línea, lógicamente, porque la República, puesto que es el gobierno, digamos, legal, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa para que una parte del ejército se vaya con el alzamiento? ¿Es únicamente la élite? ¿También es la base? Quiero decir que... A ver, un ejército quien lo mueve verdaderamente son los capitanes y los coroneles, que son los que tienen mando directamente en los cuerpos directos. Los generales no tienen ninguno. Aquí podemos poner el caso del famoso golpe que dieron a Hugo Chávez, que lo tienen unos generales. Entonces, claro, fracasó inmediatamente. ¿Tú te refieres que el general manda en 4 a su alrededor? El otro manda muchos regimientos y en regiones militares, pero quien se moviliza... Hugo Chávez era teniente coronel. Pero te digo, el golpe que le dieron unos generales... 2002. Sí, fue completamente eliminado cuando él dio 4 órdenes.
¿Por qué? Porque los generales al final no tienen mando directo sobre tropa. Sí, bueno, es verdad. Bueno, el ejército español en aquella época y hay paralelismos con un ejército ya no de la democracia, pero sí de hasta hace unos años. Era un ejército que había sido un puntal fundamental del Estado. Y se había atribuido, o le habían atribuido, funciones por encima de lo que tendría que ser un ejército moderno, que es estar a las órdenes de un gobierno y al servicio de los intereses nacionales. Bien entendidos. Entonces era un ejército sobredimensionado. Era un ejército empeñado en operaciones militares coloniales. Era un ejército que buscaba la gloria, ese concepto decimonónico. Sí. Y entonces había una parte de ese ejército que comulgaba con unos valores tradicionales, muy personales y muy respetables, pero que no debían o no habrían de ser trasladables a su concepto de la nación. Y ese ejército es el que conspiró desde el principio contra el nuevo orden republicano. De hecho, una de las primeras medidas que tomó la República antes de que se hiciera la Constitución y tal fue una reforma militar que eliminó, que llevó hazaña, que jubiló a muchos, con cierta precipitación, con ciertos errores, pero que fue aceptada por la mayoría incluso del ejército y que no se retractó luego los gobiernos de la derecha de la República. Es decir, había una parte del ejército que tenía un concepto decimonónico de la nación, que se resistía a la modernización y al avance, y que finalmente, ante la gravedad de la situación y de los desórdenes y de la falta de paz, pues con las armas en la mano, pues se alzó. No se alzó todo el ejército. No, yo sobre todo lo que creo que hay que buscar es una diferencia muy grande dentro del ejército que se produce, y que además se produce entre aquellas clases medias y humildes que se desarrollan en el ejército, que forman parte de los regulares y de la legión. Es decir, frente a los que son los punteros, ¿no? Que es más el ejército que forma parte de la aristocracia. En el sentido de que lo que se produjo fue un ascenso muy importante por méritos de guerra de muchos militares, que lo que hizo fue adelantar en el escalafón militar a muchos que están de carrera. Entonces ahí creó un enfrentamiento entre dos tipos de militares que después se vio más o menos claramente, salvo algunas excepciones, que formaron parte de ese ejército nacional, no el ejército aristocrático y de tradición, sino más bien de ese de las clases medias que se habían nutrido en las academias militares en la época de la monarquía, y que por méritos de guerra habían llegado en escalafón a ascender mucho más rápido que aquellos que habían estado en aquellos regimientos que estaban fuera del frente y que estaban, pues eso, en sus acuartelamientos. Yo te preguntaba esto antes porque tú, como antes decíamos, en general, cuando hablamos de república, todo el mundo identifica república con izquierda. No, en España nunca hay república de derechas. No, y que además el ejército no hizo nada con la proclamación de la república. Sí hubo republicanos de derechas. Bueno, pero aparte de eso, os decía esto porque también todo el mundo, toda la izquierda de hoy en día, cuando huele a ejército, huele a derechona, a fascista o a facha, como lo quieras llamar. Digo, esto porque se produce. Y nos quedan 3 minutos, ¿eh? No soy capaz en tan poco tiempo de responder. El protagonismo que han tenido las Fuerzas Armadas durante el siglo XX en España, y la endogamia ideológica, digámosle así, que ha tenido las Fuerzas Armadas en España, pues ahora mismo, en el siglo XIX, a lo que olía las Fuerzas Armadas era lo contrario. Era liberalismo, era apertura y era a modernización. En el siglo XIX, en el siglo XX, pues el ejército fue muy conservador, salía de una época de gobierno, de la Segunda Restauración, reforzado en esos valores tradicionales y por lo tanto, y luego se hizo la Guerra Civil y estuvimos pues los 30 y tantos años de dictadura militar. Una dictadura militar, bueno, pues en fin, nada cómoda, ¿no? Y eso pues ha caracterizado un ejército militar, sí, es incómodo. Bueno, entonces eso es a lo que nos huele, a lo que huele el ejército español. Ahora ya no, ahora bien visto, la democracia, los militares se han empeñado y tienen razón, aunque tienen sus problemas todavía, en que no han intervenido en la vida nacional y que han cumplido con disciplina sus obligaciones, ¿no? Bueno, pues Viaje Cello de Dictador, el programa de hoy se ha acabado. No es porque nos haya llamado de Moncloa, es que se nos acaba el tiempo. Pepe de las Heras, muy bien. Te damos un abrazo, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros hoy. Ha sido un placer estar con todos vosotros hoy. Bueno, no va a ser la última vez. Estamos terminando con Suspiros de España, que
pues es que la historia termina muy mal. Debería ser nuestro himno nacional. y bueno, los errores que se cometieron en la Segunda República se pagaron muy caros, casi 1 millón de muertos.